Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a nuestro nuevo capítulo de Círculos y Espacios, que lo llamamos La Biblia y los hados. ¿Cómo acompañarlos? Y bueno, Juli, ¿cómo estás? ¿Qué tal el día de hoy? Hola Domi, pues muy contento de estar acá reunidos en este nuevo capítulo de Círculos y Espacios. Pero bueno, Domi, tenemos un invitado súper especial. Bueno, quiero contarte que él hace parte del equipo de YouVersion. Ya lleva 11 años en su labor y está en El Salvador. Y pues para nosotros es muy especial y muy chévere poder tener a Pablo Langlois. ¿Sí lo dije bien, Pablo? Bienvenido. Bien, Julián. Hiciste bien la tarea. Bueno, gracias por la invitación. Gracias por este espacio. Me encantan estos espacios donde podemos aprender unos con otros, compartir un poco de la experiencia de nosotros, YouVersion, el app de la Biblia, y no solo de los éxitos, sino que también a donde nosotros hemos fracasado para que tal vez no cometan otras personas otros errores y parte de lo que Dios está haciendo, porque esto ha sido un mover de Dios increíble que no nos imaginábamos que iba a suceder. Así que bueno, gracias por la invitación. Bueno, no, súper, súper también que nos cuentes las cosas buenas y de pronto también esas cosas no tan chéveres que han pasado. Pero bueno, Pablo, queríamos empezar preguntándote cómo nace la idea de YouVersion para Latinoamérica. ¿No? ¿Cómo empezó todo ese proceso? Súper. Fíjate que, bueno, vámonos un poquito más atrás, 2006, cuando empezábamos a escuchar un rumor de una tecnología nueva que se llamaba iPhone, como un celular sin teclas, un celular que lo manejabas con una pantalla y la verdad que empezamos a pensar, muchos de nosotros que estamos en YouVersion somos ingenieros y tenemos tal vez la habilidad de que las computadoras nos entiendan cuando escribimos, pero en esa época nos rascábamos la cabeza. ¿Cómo podemos hacer accesible la Biblia? ¿Cómo funciona este dispositivo? Creo que nadie se imaginaba cómo nos iba a llegar a cambiar la vida. De manera, cómo vamos a hacer la vida, cómo vamos a hacer iglesia y cómo forman parte de nuestro día a día. Ahora creo que es bien difícil no depender de un teléfono celular o de esta tecnología. Pero en el 2008, cuando Steve Jobs dice, vamos a dar la oportunidad de poder crear para esta nueva tecnología y vamos a abrir una tienda de aplicaciones, todo eso concepto sumamente nuevo. Entonces, Claro. nosotros somos parte de una iglesia que se llama Life Church, que está en Oklahoma, y el Ministerio de Innovación de la Iglesia fue el que creó el app de la Biblia. Y eso me parece Wow. increíble lo que Dios hizo, porque muchos se preguntan, YouVersion, ¿de quiénes son? ¿De dónde salieron? Somos parte de una iglesia local, seguimos siendo parte del ministerio, somos las misiones digitales de Life Church y creo que también, creo que es un punto que siempre me gusta resaltar aquí, de que a veces las iglesias dicen, ay, es que si yo tuviera o hiciera, nosotros somos un equipo bien pequeño y el Señor lo que ha venido haciendo, lo que necesitamos es dar pasos de fe. Lanzamos en 2008, abren la tienda de aplicaciones, descargan, empiezan a descargar el app. Ahora en día, bendito Dios, tenemos alrededor de 536 millones de instalaciones, Wow. que quiere decir Increíble. 536 millones de personas que tienen la Biblia aquí al alcance de su mano. 110 en promedio es de español, porque me preguntabas Latinoamérica. Ujú. ¿Por qué no te dije al inicio sobre Latinoamérica? Porque el corazón de nosotros era cómo podemos animar y desafiar a las personas que tengan intimidad con Dios todos los días. Y una manera en que tenemos intimidad es leyendo la palabra de Dios, que sea accesible, que la puedan leer en el idioma que ellos puedan entender. Entonces, no pensábamos solo en Latinoamérica. Yo estoy en una parte del equipo que vemos el español, pero pensamos en todo el mundo. Si ustedes abren el app, quiero ver, si están en el app y quieren seleccionar una traducción, ahí arriba hemos colocado cuántas versiones y cuántos idiomas. Hay más de 1800 idiomas dentro del app, que quiere decir de que pensamos más allá de Latinoamérica, más allá. Queremos que todas las personas del mundo puedan tener acceso a la palabra de Dios y poco a poco hemos ido transformando eso. Lanzamos YouVersion para iglesias hace poco, que ahora decimos queremos equipar a las iglesias para que Ujú. ellos puedan animar y desafiar a las personas que tengan intimidad con Dios. Entonces, la mentalidad ahora de nosotros, desde el cambio de nombre del Ujú. Ministerio de Misiones Digital, como
queremos ayudar a la iglesia global con las herramientas que nosotros mismos utilizamos, que están disponibles para todos, no tienen ningún costo, lo mismo que nosotros usamos puede usar cualquier iglesia. ¿Por qué? Queremos que nos centremos en la misión. ¿Cuál es la misión del pastor? Hacer discípulos, ayudar a la congregación. En la pandemia surgieron tantas cosas, pobres, los bombardearon de correos, de plataformas, de soluciones. Y decía, híjole, y ahora tengo que buscar una solución a esto. Entonces, nosotros, nuestro corazón es poder ayudar a la iglesia global, no solo Latinoamérica. Latinoamérica es un mundo inmenso, pero queremos que cada persona pueda, como te digo, tener intimidad con Dios. Súper, súper. Súper. O sea, me parece increíble y un medio súper relevante, ¿no? Porque al final, así como, o sea, pues sí, la Biblia y la palabra se ha transmitido pues, primero de palabra a palabra o en pergaminos o ¿no? En físico, cada uno que tenemos nuestra Biblia en libro, pues, pero me parece increíble como la visión tan global y tan relevante a este momento como lo es que cada quien en su bolsillo puede tener la palabra de Dios, ¿no? Me parece increíble, Pablo. Y justo queríamos preguntarte también un poquito más, porque si bien es relevante, revisábamos un estudio y nos pareció como muy impactante el hecho de que más de la mitad de los adolescentes no tienen contacto con la Biblia, ¿no? Incluso los que asisten pues a sus comunidades. Entonces, nos encantaría que tú nos contaras de tu experiencia. ¿Por qué crees que pasa esto? ¿O qué estrategias o consejos nos darías como para poder impulsarlo más a nuestros adolescentes? Ok. Esta pregunta me parece como increíble porque en el sentido de que cuando incluimos dentro de la estadística personas que asisten a la iglesia, es preocupante. De decir, hey, no tienen un acercamiento. Entonces, personas que están fuera de la iglesia y no tienen un acercamiento a la Biblia, y te dirán, bueno, es parte del trabajo que como cristianos deberíamos hacer, parte de la gran comisión. Pero si estas personas que van a la iglesia no tienen un acercamiento, creo que es de preocuparse. Y creo que algo tiene que ver también la naturaleza que tenemos como nosotros como humanos, que necesitamos renovar nuestro corazón. Y ahí es donde me pongo a pensar cómo la palabra renueva nuestros corazones. Sí, podemos tener un montón de estrategias y pensar, pero a veces nos centramos en las estrategias y nos olvidamos de lo básico que es, por ejemplo, tener la Biblia al centro, tener la Biblia como parte de nuestra vida. Muchos de los adolescentes, tal vez su primer acercamiento al Evangelio somos nosotros mismos. Entonces, yo no puedo acercarme y tener la autoridad de decirle a alguien, oye, la Biblia puede transformar tu vida. La Biblia y mi vida no parece transformada, se parece igualita a la vida de él. Entonces, creo que la estrategia número uno sería cada uno de nosotros enamorarnos de la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque podemos tener la Biblia en papel, podemos tener la Biblia accesible de formato digital, la podemos ver, la podemos escuchar, pero si las personas no ven la transformación que nosotros le decimos que la palabra de Dios trae, es bien difícil que podamos dar el siguiente paso. Decir, un paso es, por ejemplo, hey, ven y siéntate con nosotros en Alfa, estudiamos la palabra. Un paso como a un plan bíblico. ¿Por qué? Porque no están convencidos. Esta generación tiene algo que necesitan estar convencidos para dar un siguiente paso. Necesitan que casi que se compruebe para poder dar un siguiente paso. Pero nosotros estamos seguros de que la palabra de Dios es viva, que es eficaz, que nos transforma. Pero para ellos, ¿cómo? Nunca lo han leído, no tienen un acercamiento, como decían. Entonces, el primer acercamiento tiene que ser nosotros. Si nosotros nos enamoramos, ¿cómo? Vamos ganando los puntos. Ahora bien, si nuestro objetivo es alcanzar a estos adolescentes, debemos ir a donde ellos están. Puede ser que no van a estar dentro de nuestras cuatro paredes. Normalmente la generación está, yo no digo en redes sociales, yo digo está detrás de una pantalla. ¿Por qué? Porque pueden estar detrás de una llamada de Zoom, pueden estar detrás de un FaceTime, detrás de una red social. Lo que necesitamos es aprender cómo ellos están interactuando. Y ahí es donde tenemos que ir como
con lupa. Es como, ok, ¿cómo están interactuando en este lugar con el mundo fuera de los edificios de nuestra iglesia? ¿Cómo ellos conviven? ¿Cómo en su vida? Y empezar, no a adaptar, sino que a cambiar el formato. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, nosotros no hemos ni cambiado la Biblia. Lo que hemos hecho es cambiar el formato de papel, la llevamos, está contenido en una app. ¿Cómo podemos alcanzar a esto? ¿Cómo podemos proporcionar a estas personas a través de la palabra de Dios con lo que nosotros ya sabemos? ¿Cómo se lo podemos hablar en el lenguaje de ellos? Hay ministerios increíbles que me encantan. Por ejemplo, puedo mencionar uno, Streetlights. Streetlights, y está en español también. Ellos tienen la Biblia como así como medio en hip hop. No le han cambiado nada, pero lo hacen. Entonces, es como una manera de poder llegar. ¿Por qué? Dice, la fe viene por el oír y de oír la palabra de Dios. Entonces, ellos están escuchando la palabra de Dios y la palabra de Dios van a empezar a transformar. Entonces, enamorémonos. Si nuestro objetivo es alcanzar a estos jóvenes, vamos donde están, pero aprendamos también cómo están interactuando. Y no tengamos miedo, hay que dar pasos de fe. Nosotros no sabíamos cómo iba a resultar el app de la Biblia, Dios sí. A nosotros nos encanta Efesios 3:20, que Dios siempre hace mucho más de lo que nosotros podemos imaginar y pensar. Entonces, crean, vayan y proporcionen esperanza a estos jóvenes. Y créanme de que si nosotros nos interesamos por ellos, y creo que eso es también algo bien importante, porque al final de cuentas todos los humanos tenemos las mismas preguntas. El propósito, ¿qué voy a hacer con mi vida? Ellos y nosotros la tenemos. ¿De qué voy a trabajar? ¿De qué? Entonces, si nosotros ayudamos a contestar con una palabra, creo que podemos darle vuelta a esta estadística. Y viene el otro concepto, el discipulado, que ya casi a nadie le gusta. Nos gusta colgar un mensaje en redes sociales, pero Jesús nos enseñó que debemos discipular. Él tomó 12. Entonces, una vez hagan que se enamoraron de la palabra, la identificaron, discipulen, porque con un encuentro es bien difícil. Sí, estoy seguro que la Biblia puede transformar a cualquiera en un primer encuentro, pero normalmente todos necesitamos que nos tenga un seguimiento. Entonces, para poder cambiar esa estadística, también necesitamos discipular. Como dice la Gran Comisión, ir, pero hay que enseñar a ser discípulos. Enseñen lo que yo les enseñé, les dijo Jesús, y eso se llama ser discípulo. Y de ahí está también que nos bauticemos. Entonces, el discipulado va a ser clave también a la hora de poderle dar vuelta. No solo decir, leamos la Biblia, sino que, como les dije al inicio, que vean el evangelio vivido en la vida de las personas que están invirtiendo en ellos. Que digan, vale la pena ser como los cristianos, o por lo menos vale la pena ser como esos cristianos. ¿Por qué? Porque, como dicen, somos cartas leídas. Entonces, que lean el evangelio de Jesús a través de nuestras vidas. Wow. Increíble. Eso me hace pensar, hay una frase que he escuchado mucho y es que quizás la única Biblia que muchas personas lean va a ser nuestra propia vida. Creo que tú aquí nos dejas muchas cosas para reflexionar, sobre todo a los líderes de adolescentes y aún nosotros como apasionarnos por la Biblia y ser aún como esos referentes para ellos, ¿no? Creo que es Sí, súper importante. Y queríamos también como preguntarte, sabemos que esta generación es totalmente digital, pues están conectados todo el tiempo a sus celulares. ¿Cómo crees que la Biblia puede ser parte de la vida diaria de los adolescentes? Que si uno mira el top 5 de sus aplicaciones, que la Biblia esté dentro de ese top 5. ¿Cómo crees que le dirías tú a un líder de adolescentes para llevar a los adolescentes que puedan tener la Biblia como entre su top 5? creo que cuando uno entiende y empezar, como cuando te venden algo, ¿cómo te convencen? Con el beneficio, cuando empezás a comprobar la efectividad. Entonces, creo que es un proceso, tal vez no va a ser a la primera, pero, por ejemplo, nosotros tenemos planes y los planes se pueden hacer con amigos, pueden invitar y empezar a preguntar, por ejemplo, ¿qué dificultades tienen los jóvenes? Digamos, tomemos y dicen, tengo ansiedad, ¿ok? Pueden ir, por ejemplo, al lab de la Biblia, buscar un plan sobre la ansiedad e invitarlos.
como, hey, ocupemos estos 5 días, aprendamos sobre la ansiedad y cómo ir poco a poco se van a ir. Y eso nos ha pasado muchos con adolescentes, nos dicen, yo no sabía que eso decía la Biblia. ¿Por qué? Porque ahí es donde nos convertimos, nosotros decimos, en un amigo útil. Y el amigo útil cumple 2 palabras de nuestra misión, anima y desafía. No solo te va a animar, te va a desafiar y no solo te desafía, sino que te va a animar. ¿A qué? A que todos los días busquemos a Dios, busquemos a Dios. Entonces, sí, como líderes o como pastores, nos ponemos en ese rol de animar y desafiar y buscamos estrategias donde ayudemos a que las personas encuentren respuestas. Como, por eso que los planes de nosotros, como les dije, para eso sirven, para que las personas puedan encontrar respuestas. Yo creo que va a ser un proceso donde ellos poco a poco van a empezar a hacer del app de la Biblia una de sus aplicaciones favoritas. Total, me encanta y me encanta cómo, o sea, haces mucho énfasis en hacer transmitir de una forma genuina, ¿no? O sea, tanto desde el testimonio, desde estas comunidades, de decir, tú como líder sabes qué le preocupa a tu adolescente, ¿no? Y a partir de ahí puedes justo usar esta herramienta de YouVersion para poder, sí, como dar ese acompañamiento y al mismo tiempo como ir enamorando e ir dando a conocer propiamente la palabra de Dios, que al final Dios es el que mueve corazones y es el que sana las heridas y es el que, o sea, finalmente el mensaje relevante ya lo tenemos, ¿no? Solo es la forma de transmitirlo. Eso, y fíjate que eso que decir me encanta porque es como las estrategias ya están en la Biblia. Andamos buscando cuál es la próxima nueva estrategia, ¿no? Ya están escritas. Entonces, tal vez quiere decir que tal vez nosotros tenemos que leer más la Biblia y estudiarla, porque, por ejemplo, nos dice, como les dije, que es útil para enseñar, que dice, ay, yo quiero enseñar, ahí está la palabra de Dios para redarguir, para instruir, y hay tanta revelación que ya está en la Biblia, pero necesitamos estudiarla. Hay un pastor que dice, se llama Mark Batterson, y él dice que muchos andamos buscando la voz de Dios. Y dice, bueno, cuando usted abre su Biblia, dice, Dios abre la boca, se comunica con nosotros, nos empieza a decir cosas, y nos habla a nuestro espíritu. Y ahí es donde vienen todas las estrategias. Si ustedes preguntan de dónde viene la mayor fuente, digamos, de cosas que hacemos, es de la Biblia y es parte de nuestros pilares. La Biblia al centro. Cada funcionalidad va por ese filtro. Estamos poniendo la Biblia al centro, anima y desafía a las personas a poner a Dios como el centro. Entonces, la Biblia, ahorita que estamos aprovechando ahí están las estrategias, ahí están, solo que lo que necesitamos es entender los tiempos, como les decía en la pregunta anterior. Intentamos cómo está funcionando el mundo, la cultura, que en la Biblia vemos el ejemplo de Pablo, cuando está con los griegos y que de repente les habla del Dios no conocido, hizo clic con ellos. Entonces, ¿cómo podemos empezar a entender la cultura y hacer clic, en este caso que nos centramos con adolescentes? Increíble. Sí, porque finalmente es, o sea, no solo obviamente queremos que nuestros adolescentes lean la Biblia, pero incluso para nosotros como líderes, ahí tenemos, como bien dices, tantas respuestas, ¿no? Y ejemplos que podemos tomar y que nos ayuden a hacer estrategias nuevas y sí, formas nuevas de encontrarnos con nuestros adolescentes y encontrarlos a ellos con Dios. Sí, creo que debemos interesarnos. Creo que esa es una de las cosas básicas y claves. Si no nos interesa, vamos a tener la mejor tecnología, vamos a tener la mejor plataforma, pero no vamos a poder conectar. Jesús se interesaba por las personas y se interesaba, me encanta, por la restauración del corazón, que eso es lo que él hacía, restaurar el corazón de las personas. Entonces, si nos interesamos genuinamente en poder restaurar el corazón de las personas, Salmo 139 me encanta porque el mismo David le dice, examíname, le dice, examíname a Dios y enséñame si mi conducta te agrada, y si no, hay una traducción, que es la traducción en lenguaje actual, que me encanta, y dice, y enséñame cómo debo vivir. Eso es lo que las personas a veces gritan a voces fuertes, enséñame cómo debo de vivir. Y ahí es donde vamos nosotros, como, por eso el discipulado es importante, porque los vamos a acompañar, pero si no nos interesamos, todos los humanos sentimos
cuando alguien se interesa o no se interesa por uno. Y yo no sé qué en el Señor nos puso, que uno puede sentir eso. Entonces, si el chico, la chica, el adolescente lo siente, ¿cómo? No les va a hacer caso. Total. Y ahorita que hablabas que mucho sobre el discipulado, queríamos hacerte una última pregunta y es, ¿qué consejo tú le darías a los líderes de adolescentes que los están acompañando en ese día a día, ¿no? ¿Qué podrías tú decirles desde tu óptica de la Biblia, de usarla? Pero tú, ¿qué le dirías a esos líderes? Mm. Creo que aprovechemos el tiempo que tenemos ahora. Creo que vivimos un tiempo sin precedentes, que si utilizamos la tecnología que tenemos a disposición, podemos transformar cómo las personas pueden interactuar con la Biblia. Entonces, a veces cuando las personas, por ejemplo, escuchan, utilicemos tecnología, piensan, abandonemos los templos. No, no, necesitamos comunidad, necesitamos comunidad. La tecnología no reemplaza el cara a cara, sino que, es más, lo hace, lo amplifica. La mayoría, les aseguro que la mayoría, bueno, nosotros tres estamos en diferentes lugares y mucha de la comunicación la hicimos por WhatsApp. Entonces, ¿qué quiere decirte? Que la tecnología nos ayuda. Usen la tecnología, los líderes. Hay muchas maneras en cómo podemos conectar y dar ese primer paso. Y que primero Dios, algún día los jóvenes van a poner un pie en las cuatro paredes. Pero nos ayuda a tener, nosotros decimos iglesia híbrida. La gente se nos queda viendo cuando dicen, oye, ¿cómo es eso de iglesia híbrida? ¿Cómo? Abrazar la presencialidad, la comunidad, pero ¿cómo podemos? Dios nos ha dado lunes, martes, miércoles, no nos dio solo el domingo para vernos 2 horas y como, nos vemos hermanos, no. Podemos utilizar todo el tiempo que Dios nos da y ser bien intencionales a la hora de hacer, por ejemplo, Alfa, digamos, ustedes de Alfa se reunieron y hablaron sobre el perdón. Y puede ser de que se quedó en el tiempo, pero ¿qué pasa si podemos reforzar? Por ejemplo, agarrar un plan bíblico y hacerlo con amigos y estudiar. Entonces, yo lo que les diría es, primero, sean intencionales, utilicen la tecnología para poder amplificar un mensaje, utilicen la tecnología para poder crear conexiones relevantes con los adolescentes, con los que el Señor les ha puesto y van a ver que van a tener buenos frutos, pero la intencionalidad es clave en esto. Perfecto. Ay, Pablo, pues muchísimas gracias por el tiempo, por este espacio. Digo, se nos fue el tiempo volando, pero agradecerte de verdad por tus consejos. Creo que para todos van a ser como súper fructíferos y eso esperamos. Y bueno, chicos del podcast, recuerden que pueden encontrarnos en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast y si no, también en redes como Alfa A2. No sé, Pablo, si tú quieres promocionar alguna de tus redes. Sí, claro. No, yo más que todo iba a decir, no he dicho dónde pueden descargar el app de la Biblia. Por favor, dinos. Vayan a sus tiendas, puede ser la de Android o el iOS, y pongan Biblia. El primer resultado o el que dice Life Church, esa es la Biblia de nosotros. Y ahí van a tener todos los recursos que ustedes, que hemos hablado. Y YouVersion para iglesias, si tienen curiosidad de cómo poder tener YouVersion para iglesias, pongan en Google YouVersion para iglesias o pueden buscarme en el Instagram. Yo contesto ahí en el Instagram. No soy mucho de redes sociales, pero ahí contesto en el Instagram a veces, o me pueden escribir a español, no es español, sino que español @youversion.com y con todo gusto ahí le puede servir también. Ok, súper. Bueno, no, muchas gracias, Pablo, por este tiempo. Fue un placer compartir contigo, que nos hayas contado. Creo que nos vamos con muchas ideas, salimos retados de este tiempo. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio de Círculos y Espacios.